Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial y con muchísimas ganas de escuchar una historia que, créanme, los va a cautivar por completo. Hoy nos sumergiremos en un relato de amor, aventura y adaptación que tiene como telón de fondo la vibrante y apasionante España. Hoy vamos a hablar de Burak y Neslihan, dos nombres que, si bien quizás no les suenen de primeras, estoy seguro de que al terminar este vídeo no los olvidarán. Su historia es un torbellino de emociones que comenzó en un lugar muy diferente, pero que encontró su destino en las calles soleadas y la rica cultura de España. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas, desafíos y, sobre todo, mucho amor. Pero antes de empezar, como siempre, quiero recordarles que si les gusta el contenido que hago, se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudarían muchísimo y así formaríamos una comunidad aún más grande. Ahora sí, pónganse cómodos, relájense y déjense llevar por la historia de Burak y Neslihan. La historia de Burak y Neslihan no empieza en España, sino en un país con una cultura rica y una historia milenaria, Turquía. Burak, un joven arquitecto con una pasión por el diseño y una mente creativa, soñaba con dejar su huella en el mundo. Su cabeza estaba llena de bocetos de edificios que desafiaban la gravedad, con espacios que respiraban luz y armonía. Se imaginaba rascacielos que acariciaban las nubes de Estambul y humildes casas que se integraban perfectamente en el paisaje de Capadocia. Era un visionario, un soñador con la capacidad de transformar la realidad a través de sus diseños. Neslihan, por su parte, era una talentosa profesora de literatura, enamorada de las palabras y con un don para inspirar a sus alumnos. Amaba la poesía de Nazım Hikmet, las novelas de Orhan Pamuk y los cuentos populares que se transmitían de generación en generación. En sus clases, no solo enseñaba gramática y sintaxis, sino que también despertaba la imaginación de sus estudiantes, invitándolos a explorar mundos desconocidos y a expresar sus propios sentimientos a través de la escritura. Creía firmemente en el poder de las palabras para construir puentes, para sanar heridas y para cambiar el mundo. Se conocieron en una cafetería en Estambul, un lugar lleno de vida y bullicio, un hervidero de conversaciones, risas y aromas embriagadores a café turco y especias. Era un jueves por la tarde y ambos buscaban un refugio tranquilo para escapar del ajetreo de la ciudad. Burak estaba absorto en sus bocetos, mientras que Neslihan leía un libro de poesía con una sonrisa en los labios. Un simple cruce de miradas, una conversación casual sobre un libro que ambos estaban leyendo, un clásico turco que hablaba de amor y pérdida, y voila, la magia comenzó a florecer. Sus almas se reconocieron al instante como si estuvieran destinadas a encontrarse en ese preciso momento y lugar. Desde ese momento sus vidas se entrelazaron de una manera que ninguno de los dos imaginaba. Pasaron meses explorando la ciudad juntos, descubriendo rincones escondidos y compartiendo sueños y aspiraciones. Recorrieron las laberínticas calles del Gran Bazar, admiraron la majestuosidad de la Mezquita Azul y se perdieron en los jardines del Palacio de Topkapi. Se sentaron en las orillas del Bósforo, observando el ir y venir de los barcos y compartiendo secretos al atardecer. El amor entre ellos creció con la misma fuerza que el Bósforo divide Europa y Asia, uniendo sus corazones de manera inseparable. Se prometieron un futuro juntos, lleno de aventuras y proyectos compartidos, soñando con construir una casa con un jardín lleno de flores y una biblioteca repleta de libros. Pero la vida a veces tiene planes diferentes a los nuestros. Un día Burak recibió una oferta de trabajo irrechazable. Una prestigiosa firma de arquitectos en Madrid lo invitaba a unirse a su equipo para trabajar en un proyecto innovador y desafiante. Se trataba de la construcción de un nuevo centro cultural, un espacio multifuncional que albergaría exposiciones, conciertos y talleres. Era una oportunidad única para impulsar su carrera y alcanzar sus metas profesionales, un sueño hecho realidad que lo catapultaría al reconocimiento internacional. La noticia generó una mezcla de emociones en la pareja. Por un lado, estaban felices y orgullosos del logro de Burak, sabiendo que se merecía esta oportunidad después de años de arduo trabajo y dedicación. Por otro, la idea de separarse y comenzar una nueva vida en un país desconocido les llenaba de incertidumbre y temor. La distancia, la diferencia cultural, el idioma, todo parecía un obstáculo insuperable. La decisión no fue fácil, requirió largas noches de conversaciones y reflexiones, sopesando los pros y los contras, buscando la mejor solución para ambos. Finalmente decidieron que Burak debía aceptar la oferta. Neslihan prometió apoyarlo en todo momento y buscar la manera de unirse a él en España lo antes posible.
Se despidieron con el corazón en un puño, prometiéndose amor eterno y la esperanza de reunirse pronto. La despedida en el aeropuerto fue desgarradora, llena de lágrimas y promesas de mantener viva la llama del amor a pesar de la distancia. Burak partió hacia Madrid con la promesa de construir un futuro para ambos, llevando consigo el recuerdo de la sonrisa de Neslihan y la calidez de sus abrazos. La llegada de Burak a España fue un choque cultural en muchos sentidos. El idioma, las costumbres, la comida, todo era diferente a lo que estaba acostumbrado. Extrañaba el sabor del té turco, el aroma de las especias en el Gran Bazar y el sonido de la llamada a la oración desde las mezquitas. Pero Burak era un hombre resiliente y adaptable, y se propuso aprender y sumergirse en la cultura española lo antes posible. Comenzó a tomar clases de español, a explorar la ciudad de Madrid y a hacer amigos en su trabajo. Se maravilló con la arquitectura de Gaudí, se deleitó con el sabor de las tapas y se emocionó con la pasión del flamenco. Poco a poco se fue sintiendo más cómodo y seguro en su nuevo entorno. El trabajo en la firma de arquitectos era exigente pero gratificante, y Burak se esforzaba al máximo para demostrar su talento y valía. Se convirtió en un miembro valioso del equipo, aportando ideas innovadoras y soluciones creativas a los proyectos. Mientras tanto, Neslihan en Turquía trabajaba incansablemente para encontrar una oportunidad que le permitiera reunirse con Burak en España. Buscaba empleos en universidades, escuelas y centros culturales que necesitaran profesores de literatura o traductores. Se sentía sola y desanimada, pero la idea de reunirse con Burak le daba fuerzas para seguir adelante. También se dedicó a perfeccionar su español y a estudiar la cultura española para estar preparada cuando llegara el momento. Leía libros sobre la historia de España, veía películas en español y escuchaba música española, tratando de familiarizarse con el nuevo mundo que la esperaba. La distancia era un desafío constante para la pareja. Se comunicaban a diario por videollamada, contándose sus experiencias y compartiendo sus sentimientos. Pero la falta de contacto físico y la diferencia horaria hacían que la relación fuera difícil de mantener. Se sentían frustrados y deprimidos, pero se recordaban constantemente el amor que sentían el uno por el otro. A pesar de todo, el amor que se profesaban era más fuerte que cualquier obstáculo. Después de meses de búsqueda y espera, finalmente llegó la buena noticia. Neslihan recibió una oferta de trabajo como profesora de español en una escuela de idiomas en Valencia. Era la oportunidad que tanto había estado esperando para reunirse con Burak y comenzar una nueva vida juntos en España. No dudó ni un segundo en aceptar la oferta, sintiendo que su sueño se hacía realidad. Con el corazón lleno de alegría y emoción, Neslihan empacó sus maletas y se despidió de su familia y amigos en Turquía. Partió hacia Valencia con la ilusión de reencontrarse con Burak y construir un futuro juntos en la Tierra del Sol y la paella. El viaje en avión se le hizo eterno, imaginando el momento en que volvería a ver a Burak y sintiendo que el tiempo se detenía a cada minuto que pasaba. El reencuentro entre Burak y Neslihan en el aeropuerto de Valencia fue un momento mágico e inolvidable. Después de meses de separación y añoranza, finalmente estaban juntos de nuevo. Se abrazaron con fuerza, derramando lágrimas de alegría y felicidad. Fue un abrazo largo y silencioso, un abrazo que lo decía todo, un abrazo que sellaba su amor y su compromiso para siempre. A partir de ese momento comenzaron a construir su vida juntos en España. Se mudaron a un pequeño apartamento en Valencia, una ciudad llena de encanto y tradición. Se enamoraron de la luz del Mediterráneo, del sonido de las olas y del aroma de los naranjos en flor. Neslihan comenzó a trabajar como profesora de español, compartiendo su pasión por la lengua y la cultura con sus alumnos. Burak continuó trabajando en la firma de arquitectos en Madrid, viajando a Valencia los fines de semana para estar con Neslihan. Los fines de semana se convertían en un oasis de amor y felicidad, un tiempo para reconectar y disfrutar de la compañía del otro. Poco a poco se fueron adaptando a la vida en España y enamorándose de su cultura. Aprendieron a cocinar platos típicos como la paella y el gazpacho, a disfrutar de las fiestas y tradiciones locales, y a apreciar la belleza de los paisajes españoles. Se unieron a un grupo de baile flamenco, aprendiendo los pasos y sintiendo la pasión de este arte. Hicieron amigos españoles y de otras nacionalidades, ampliando su círculo social y enriqueciendo sus vidas. Se sentían agradecidos por la oportunidad de vivir en un país tan hermoso y acogedor. Pero la adaptación a una nueva cultura no siempre es fácil. Burak y Neslihan tuvieron que superar muchos desafíos y obstáculos en su camino.
Tuvieron que aprender a lidiar con las diferencias culturales, a adaptarse a las costumbres locales, y a superar la nostalgia por su país de origen. Uno de los mayores desafíos que enfrentaron fue el idioma. A pesar de haber estudiado español, al principio les costaba entender y hablar con fluidez. Se sentían frustrados y avergonzados cuando no podían comunicarse correctamente. Pero con paciencia, perseverancia y mucho esfuerzo, lograron dominar el idioma y sentirse más seguros y cómodos en su entorno. Se apuntaron a un intercambio de idiomas, practicando con nativos y mejorando su pronunciación y fluidez. Otro desafío importante fue la adaptación a la vida laboral en España. Burak y Neslihan se encontraron con diferentes formas de trabajar y de relacionarse en el ámbito profesional. Tuvieron que aprender a adaptarse a estas diferencias y a demostrar su valía en un entorno competitivo y exigente. Tuvieron que aprender a ser más directos y asertivos, a expresar sus opiniones con confianza y a defender sus ideas con pasión. A pesar de los desafíos, Burak y Neslihan nunca perdieron la esperanza ni el ánimo. Se apoyaron mutuamente en todo momento, se animaron a seguir adelante y se recordaron constantemente el motivo por el que habían tomado la decisión de mudarse a España. Se convirtieron en el mejor apoyo el uno para el otro, compartiendo sus alegrías y sus tristezas, sus éxitos y sus fracasos. Con el tiempo, Burak y Neslihan lograron superar todos los obstáculos y construir una vida feliz y plena en España. Se convirtieron en ciudadanos españoles, integrándose completamente en la sociedad y contribuyendo al desarrollo del país. Aprendieron a amar España como su segundo hogar, sintiendo que pertenecían a esta tierra y a su gente. Burak continuó trabajando como arquitecto, diseñando edificios innovadores y sostenibles que transformaron el paisaje urbano de Madrid. Sus diseños fueron reconocidos a nivel internacional, ganando premios y recibiendo elogios de la crítica. Neslihan siguió siendo profesora de español, inspirando a sus alumnos a amar la lengua y la cultura española. Sus clases se convirtieron en un espacio de aprendizaje y diversión, donde los estudiantes se sentían motivados y entusiasmados por descubrir el mundo hispanohablante. Juntos crearon una familia y tuvieron 2 hijos, que crecieron bilingües y biculturales, disfrutando de lo mejor de las culturas turca y española. Les enseñaron a amar sus raíces y a respetar la diversidad cultural. Viajaron por toda España, descubriendo sus rincones más hermosos y aprendiendo de su rica historia y diversidad. Burak y Neslihan encontraron en España un hogar, un lugar donde pudieron realizar sus sueños y construir un futuro juntos. Su historia es un ejemplo de superación, adaptación y amor, una historia que nos enseña que con esfuerzo, perseverancia y el apoyo de la persona amada, se pueden superar todos los obstáculos y alcanzar la felicidad. Su historia es un testimonio de que el amor verdadero no conoce fronteras y que la felicidad se puede encontrar en cualquier lugar del mundo. Y así, amigos, llegamos al final de esta fascinante historia de amor y aventura. Espero que hayan disfrutado conociendo la historia de Burak y Neslihan, 2 personas que se atrevieron a seguir sus sueños y encontraron la felicidad en un país lejano. Hemos visto cómo su amor superó la distancia, cómo se adaptaron a una nueva cultura y cómo construyeron una vida plena y feliz en España. Su historia nos recuerda que el amor verdadero no conoce fronteras y que con esfuerzo y perseverancia se pueden superar todos los obstáculos. Su historia nos inspira a perseguir nuestros sueños, a no tener miedo a lo desconocido y a creer en el poder del amor. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya inspirado a seguir sus propios sueños y a nunca rendirse ante las dificultades. Ahora me encantaría saber qué les pareció la historia de Burak y Neslihan. ¿Les ha inspirado? ¿Conocen alguna historia similar? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Hasta la próxima y que tengan un día maravilloso. Nos vemos en el próximo vídeo.